mercado. El señor pasó cerquísima de mí escupiendo. Entonces, ¿usted cree que yo... Bien. Bueno, jóvenes, buenos días a todos. Bueno verlos por aquí conectados. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a lo que es ya las últimas 3 sesiones del laboratorio de AutoCAD. Estas van orientadas realmente al desarrollo de isométricos, ¿verdad?, y de objetos tridimensionales con ayuda del AutoCAD, ¿verdad? Obviamente esto es complementario a lo que estamos viendo en nuestras clases, para los que ya recibieron sus clases de dibujo teórico, digamos, y para los que todavía les falta, pues hacemos un poquito la introducción en general de lo que es esta parte. Tenemos material de apoyo, obviamente, con el cual nosotros se los compartimos a ustedes para que puedan apoyarse. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Entonces, veíamos esto, ¿verdad? Un poquito de uno de los libros que les he compartido a mis estudiantes en la clase, donde lo que vemos realmente pues es los principios, ¿verdad?, del dibujo isométrico. El dibujo isométrico en sí es el culmen del desarrollo del dibujo como tal. Tanto ingenieros como arquitectos debemos de saber manejar esta disciplina del dibujo, que conlleva obviamente haber pasado por todo el proceso que ustedes ya pasaron del conocimiento del dibujo bidimensional, ¿verdad? Han estado desarrollando durante todo el ciclo dibujos en 2 dimensiones. Hoy trascendemos ya al dibujo de los isométricos y en particular también vamos a ver un poco de lo que se llama la geometría descriptiva, que es, junto con los isométricos, el top del dibujo técnico, ¿verdad? Poder realizar nuestras ideas de manera tridimensional nos permite a nosotros expresar y comunicarnos de mejor manera los proyectos que estamos desarrollando a diferentes entidades, empresas, personas o proyectos personales. Entonces, hay ciertos principios, hay ciertos términos, y el dibujo isométrico, tanto como el dibujo de la geometría descriptiva, se basa en la utilización y en el desarrollo de lo que se llaman las proyecciones de un dibujo, ¿verdad? Entonces, el dibujo isométrico pues va relacionado con esto y va relacionado con la forma en que nosotros estamos observando un objeto. Todos sabemos que un objeto pues obviamente tiene 6 caras, ¿verdad? Nosotros acá vemos 3 caras del objeto con ayuda del dibujo isométrico, pero realmente el dibujo como tal posee 6 caras. 3 son las que podemos ver y 3 son las que no podemos ver, obviamente. Entonces tenemos la vista superior, la vista frontal y la vista lateral. Todos esos términos pues se les van a ir ampliando en sus clases y en el material de apoyo que sus tutores
les estén dando. Yo hago aquí una pequeña extracto de todo para que podamos entendernos en general, ¿verdad? Se puede ver un objeto de forma, digamos, frontal, cómo se proyecta, ¿sí? Aquí tienen el objeto al final, ¿verdad? Y la proyección en un plano, porque así es como se trabajan con planos. Tenemos un objeto que está inclinado o que ha sido girado, digamos, a 45 grados, que es lo que vemos cuando vemos sus proyecciones, ¿verdad? Esta línea que está acá, pues es esta línea que está acá. Esta línea de acá, que es el borde, pues es esta de acá. Y esta otra línea, que es el otro borde o límite, es el que vemos aquí. Al tener ya una proyección de un objeto en una posición inclinada y a la vez girado, ¿verdad? Nosotros vemos que la proyección de sus sombras, que es lo que está acá, porque en eso se fundamenta realmente el dibujo isométrico, en la proyección que generan los objetos bajo la luz y sus sombras. Entonces, al verlo de esta manera y ver su proyección de forma frontal, vamos a visualizar parte de su eh, vista en planta y sus vistas laterales que también están proyectadas. Entonces, el dibujo isométrico se basa en eso. Además que las líneas que se hacen como los isométricos, a diferencia de una perspectiva que es más utilizada por los arquitectos al momento de presentar sus proyectos, es que son líneas paralelas entre sí, tanto las que van inclinadas de derecha a izquierda como izquierda a derecha, y hay unas líneas que son verticales, obviamente, ¿verdad? Que están conformando ciertas partes de las caras del objeto. Existen cuerpos con caras paralelas, con caras inclinadas y con caras curvas. Dice, rara vez se dibujan los objetos en su proyección isométrica verdadera, siendo inconveniente e impráctico el empleo de una escala isométrica. O sea que realmente sí hay una escala, pero no es así como que solo vas a utilizar cierto tipo de escala para desarrollar y representar tus isométricos. No, eso lo vamos a ir viendo y ampliando más adelante, ¿no? Pero la base es tener un objeto girado con ángulos a 30 grados. Esta es, digamos, la vista isométrica más común o más utilizada por casi todos los que hacemos algún tipo de proyectos en isometría, ¿verdad? Hay axonometrías y hay otro tipo de dibujo isométrico que recibe otro nombre de acuerdo a la utilización de los ángulos que nosotros tenemos. Nos basamos, como dije, en la utilización de los planos, ¿verdad? Y los planos están contenidos por las coordenadas X, Y y Z. Eso también ya lo vamos a ver dentro de un momento. Aquí vemos cómo hay un isométrico de un triángulo, de un hexágono y de diferentes figuras. Nos van mostrando aquí el autor del libro cómo se representan ciertos objetos con la proyección de 30 grados. Vemos siempre la vista, en este caso frontal, o podría ser la vista superior, pero generalmente cuando lo ponemos así es la vista de frente, ¿verdad? Y la proyección, pues es la proyección hacia el espacio. Vemos el desarrollo de lo que se conoce como el círculo isométrico, que es de las cosas más difíciles, entre comillas, pero la verdad es que la metodología es bastante fácil, ¿sí? Es muy parecido a dibujar una elipse, realmente. Sería la elipse con dos puntos dados, ¿verdad? Entonces es eso, es como desarrollar una elipse porque el círculo en las vistas isométricas y en las perspectivas se deforma, ¿verdad? Entonces, en este pequeño libro que se los he compartido, como les digo, a los estudiantes de mi grupo de clase, junto con otro material, pues ahí les explican ciertas cosas que son muy importantes. Aquí vemos lo que estábamos hablando acerca de la utilización de los ángulos. Entonces, tenemos la línea vertical, que es considerada como el eje Z. Este es el eje X y este es el eje Y. Si nosotros utilizamos estas líneas y las proyectamos, ¿verdad? Siempre hacia el infinito, pero de forma paralela,
el plano contenido por X y Y se convierte en lo que se conoce como la vista superior. ¿Ok? El plano contenido por Y y Z es la cara frontal o lateral, dependiendo cómo lo estemos analizando. Eso también se les va a ampliar en su momento. Y el plano contenido por la X con la Z puede ser igual la vista frontal o la vista lateral, dependiendo el lector. ¿Ok? Después vamos a ver que realmente una de las dos siempre se considera como el frente y la otra se considera como la vista lateral. Cualquier objeto se puede representar en un dibujo isométrico, y para lo cual es fundamental trazar primero los ejes, ya que estos son los que toman las medidas, ¿sí? Sobre el eje vertical, siempre se van a considerar las alturas del cuerpo, y sobre los ejes inclinados es indiferente el ancho hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense bien lo que dice aquí. Es indiferente el ancho hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso impera la necesidad que el cuerpo se quede viendo desde la izquierda o desde la derecha. Y dice, en la figura 6 se indican las posiciones que realmente se representan en un cuerpo. Vamos a ver a qué figura se refiere, ¿verdad? Cuerpo visto desde la izquierda, cuerpo visto desde la derecha. O sea, tenemos el mismo objeto, ¿sí? Pero en este caso, fíjese bien cómo está la posición de él, ¿ok? Y vea la posición de eso. Puede ser indiferente, mas no sin embargo, eso también causa que la solución de las vistas del isométrico son diferentes. No es lo mismo, por decir así, ver la planta, que es la parte superior, en esta posición, ¿ok? Que verla en esta posición. Ya vamos a ver a qué nos referimos en eso más adelante. Luego tenemos acá, como les decía, esta podría ser la vista enfrente, ya también se los dijo aquí el autor, ¿verdad? O puede ser esta la vista enfrente. Va a depender cómo se ponga y cómo se orienten los elementos para determinar ciertas cosas. Pero es importante entender que un objeto, aquí lo podemos ver más con claridad, tiene 6 caras, ¿verdad? 6 rostros. Entonces, aunque es parecido a esta vista con esta, pero tiene sus diferencias. ¿Ok? Vemos cuerpos prismáticos, ¿verdad? Y otra serie de dibujos en este folleto, ¿verdad? Que es muy interesante. Luego les explica cómo utilizar adecuadamente las escuadras para lograr la creación, ¿verdad?, de los ejes que se utilizan a 30 grados. ¿Verdad? Esta es una forma bastante básica, pero importante de recordar. O sea, nos apoyamos con la escuadra o con la regla T o con el borde, ¿verdad?, de otra regla sobre nuestro papel, de acuerdo a la orientación del mismo, y vamos a utilizar la escuadra de 30 grados para trazar las líneas que van obviamente a 30 grados. Otros autores, ya lo vamos a ver, les dice que los ángulos que se forman entre los ejes en, en los isométricos, ¿verdad?, son de 120 grados. Si lo ponemos en esta posición así como se muestra, pues vamos a utilizar 30 grados, pero si no, ya vamos a ver que se utilizan, ¿verdad?, los 120 grados. Y aquí van haciendo ellos un pequeño proceso de cómo se van conformando, ¿verdad?, un prisma, un cuadrado, un rectángulo, un volumen de esta forma. Entonces, y ahí van haciendo ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer este día prácticamente? Vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí, digamos, la parte teórica, porque eso se lo van a ampliar debidamente en sus salones de clase. Yo solo estoy haciendo una pequeña introducción, ya con los estudiantes de mi grupo, pues ya ampliamos el tema y estamos obviamente desarrollando ciertas láminas. El dibujo que vamos a desarrollar, se los voy a mostrar, es este dibujo que ustedes pueden ver ahorita aquí.
y también se los vamos a compartir en este momento aquí por el chat del Zoom. Ahorita se los estoy compartiendo, me avisan si todos lo tienen, si todos les llega y lo pueden descargar. ¿Ok? Y también vayan configurando en su archivo de AutoCAD para poderlo utilizar, ¿verdad? Los layers que vamos a hacer o a necesitar son uno que se va a llamar isométricos. Se lo voy a poner aquí en el chat para que lo hagan. Esos son los tres layers que van a utilizar. Véanlo ahí en el chat, ahí se los estoy poniendo. El isométrico, color número 3, proyecciones, líneas punteadas. ¿Ok? Color número 251, ejes, color número 1. ¿Ok? Entonces vayan configurando su archivo de trabajo con esos valores, ¿verdad? Y ya saben, las unidades y todo lo que se hace al iniciar un ejercicio, por favor, ¿verdad? ¿Me llegó el dibujo? ¿Lo pudieron descargar, chicos? Sí. Ok, entonces vayan ahí, por favor. Acá en este pequeño gráfico que estoy mostrando en la pantalla, ¿verdad? Vemos las posiciones de las líneas de proyecciones de acuerdo al tipo de axonometría o isométrico que estemos utilizando. La primera es la de 30-30 grados, que la medida del ángulo de 30 grados es a partir de la horizontal, así como lo pudieron ver en el libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a trazar, ¿verdad? Así como estamos viendo acá, para poder iniciar a hacer nuestro dibujo, una línea horizontal, una línea vertical, y luego van a girar la línea horizontal a 30 grados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo de esa línea horizontal, para que les conforme el ángulo de 30 grados. Otros autores no hablan de la proyección de la línea horizontal, pero es bien importante mencionar. Hay otros que dicen, no, miren, directamente los ángulos que se forman entre los planos de un isométrico son de 120 grados en sus tres líneas de acción. O sea, el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Pero sabemos que partimos del ángulo de 30 grados. Entonces, esto es lo que tienen que hacer una vez han abierto su archivo de AutoCAD, lo han configurado y han puesto los tres layers que se les mencionaron, ¿verdad? Luego podemos ver la proyección utilizando ángulos de 60 y de 30. ¿Okay? Entonces el dibujo isométrico cambia. Este dibujo pues forma obviamente una proyección más aguda, entre comillas, ¿verdad? Y se forma entre el eje X y el eje Y un ángulo de 90 grados.
Finalmente tenemos otra en la cual se forma un ángulo de 90 grados, pero el eje X con respecto al Z y el eje Y con respecto al Z forman un ángulo de 135 grados, lo que quiere decir que el ángulo medido a partir de la horizontal, en este caso va a ser de 45. Entonces, este tipo de axonometría, cuando es de 45, si la memoria no me falla, es la que se le conoce como isométrico militar o axonometría militar, ¿verdad? El dibujo queda con una inclinación bastante fuerte visualmente al verlo desde la parte superior, ¿verdad? Entonces, estas son las tres formas de proyectar un dibujo. Nosotros vamos a utilizar, como les dije, esta, ¿sí? Entonces, hacen una línea horizontal, luego la giran a 30 grados, le hacen un espejo si quieren, o la vuelven a dibujar, la giran a 30 grados y dejan siempre la vertical. ¿Ok? Eso ya ustedes lo pueden hacer porque pues practican todos los días y no les cuesta manejar el programa. Entonces, solo es utilizar el ángulo, el comando girar, el comando líneas, ¿no? Y ya, eso es todo. Voy a poner como por acá, porque a partir de ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer nuestro dibujo que les he presentado. Obviamente tenemos que analizar y evaluar lo que son las dimensiones. Entonces, aquí podemos ver y analizar las dimensiones que posee este isométrico, ¿verdad? Tenemos sus alturas proyectadas sobre el eje vertical y sus profundidades y sus anchos, obviamente, en las proyecciones pues, X y Y. Si nos damos cuenta, el objeto, analicémoslo, tiene 40 de frente. O sea, si yo estoy viendo el frente y para mí esto es el frente, ¿sí? Visto desde la izquierda a la derecha, pues yo tengo un ancho total de 40. Ahora, de vista lateral, ¿verdad? La profundidad sería en este caso 30 metros. Aquí lo está indicando, 30. Luego hay que ir revisando ciertas dimensiones donde nos proporcionan esas dimensiones. ¿Ok? Acá tenemos nosotros que la dimensión de este rectángulo que aparece acá es de 10. Tenemos una altura de 5. Tenemos un ancho de 10. Acá nos están dando una cota desde este punto a este punto que es de 15. Toda la altura nos dice que es de 35. Luego nos aparece esta cota acá de 10. Si se fijan, han puesto cotas en diferentes puntos porque realmente ponerlos sobre una zona en particular pues saturaría mucho el dibujo. ¿Ok? Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre le doy a mis estudiantes es que cuando estamos haciendo el isométrico, lo primero que tenemos que hacer obviamente es analizar si tenemos todas las dimensiones para poderlo dibujar. Ya vimos que aparentemente sí se nos ha proporcionado todas las dimensiones que son necesarias para dibujar. Ahora bien, eh, cuando estamos analizando un isométrico, un dibujo volumétrico, tenemos que ver qué se nos hace más fácil a nosotros hacer mentalmente.
cómo lo interpretamos mentalmente. Hay dibujos, perspectivas isométricos, que sale mucho más fácil realmente iniciarlos dibujando los elementos que poseemos y que podemos visualizar desde la vista superior, o sea, estamos hablando desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Otras veces vamos a poder visualizar, entender, analizar, que se nos puede hacer más fácil dibujar desde la vista frontal el objeto para empezar a desarrollarlo. Y otras veces va a ser más fácil si nosotros desarrollamos primeramente lo que es la elevación lateral. Vuelvo a repetir, o sea, para alguien el lado de este dibujo puede ser la cara vista desde la derecha hacia la izquierda. Eso eh, es un análisis personal, ¿sí? Otras veces la persona en sí le va a decir, no, mira, el frente de este objeto es tal a partir de la planta. Vuelvo a repetir, dependiendo cómo orientemos la planta, entonces lo que puede ser frente para uno se convierte en lateral para otro y viceversa. En este caso en particular, yo al analizar y al ver la forma que tiene este objeto, se llama Antonio Cortés, lo analizaría y lo empezaría a dibujar sobre esta figura que parece una L y que sobresale un volumen, ¿sí? Pero eso es un análisis personal, ¿ok? Vamos a ver cómo lo estaríamos desarrollando entonces, ¿sí? Vemos que tenemos 40, ya dijimos que es el ancho total, y vemos que esto tiene 30 y 35. Entonces, vamos a ver qué hago. Teniendo los planos como están acá, tiro un círculo desde la unión de los tres y le voy a dar su ancho de 40. Vamos a ver, aquí me quedan los 40. Ok, entonces, ya una vez con esto, yo voy a cortar acá y voy a cortar acá. Incluso voy a cortar acá. Esas líneas que había hecho mucho más largas las estoy cortando porque hoy sí ya estoy delimitando. ¿Ok? Entonces, esta línea de acá ya dijimos que son los 40. De aquí para acá recordemos que realmente tiene 30. Voy a copiar, fíjense bien. Esta línea que ya sabemos que tiene un ángulo de 30, la voy a traer para acá. Y también vimos que la altura de este objeto era de 35. Entonces, en este caso en particular, por la forma que yo puedo deducir del objeto, me dice que es mejor dibujarlo de este lado. Luego, si recordamos, vimos también que la profundidad del objeto es de 30. Me estoy apoyando en los puntos importantes, ¿verdad? En esos vértices, y ahora hago un círculo de 30 y lo corto. ¿Ok? Lo corto hasta acá. Entonces, volvemos a ver la imagen. ¿Ok? He dibujado estos dos vértices de acá. Luego me dice que aquí tiene una altura de 10 y que esta profundidad es de 20. Entonces, voy a subir 10 para acá. Luego voy a copiar. Fíjense bien, solo estoy utilizando líneas verticales y copiando las líneas de 30 grados y auxiliándome de ¿qué? De círculos para determinar las distancias. Después vamos a ver otro método que es mucho más rápido e interesante. Aquí tengo los 20. Voy a cortar ahí donde se me une, ¿verdad? Borro este círculo y sigo evaluando y observando el dibujo mostrado. Luego tengo una profundidad, perdón, una altura de 15. Este valor vale 10. Hay que hacer restas y sumas, obviamente. Si aquí tenemos 10 y aquí tenemos 15, ahí son 25. 25 menos 35 son 10. Quiere decir que cada una de estas alturas es de 5. Entonces voy a subir 15, 10, 5, 10. De aquí subo 15. Luego
Voy a agarrar esta línea, la voy a poner acá. Voy a ponerme desde acá y voy a marcar los 10. Entonces, aquí tengo los 10. Voy a borrar esta línea. ¿Cómo van ahí, chicos? Ajá. Díganme cómo van, jóvenes. Tienen que tratar de ir haciéndolo literalmente al mismo tiempo en que yo estoy analizando el dibujo. Ok, vale. Acá ya vimos que mide 5. Esto ya sabemos que mide 10, pues ahí tenemos ese valor, ¿verdad? 10, 15, 5. Luego ahí vamos a subir 5, ¿verdad? Y cerrar finalmente con 10. Entonces, si se fijan, estamos dibujando aquí, acá, 10, 5, 10, 5 y los 10. ¿Sí? Entonces, voy a copiar prácticamente esta parte, la voy a copiar desde acá hasta acá. Y miren, o sea, el dibujo ha cerrado, ¿sí? La cara que estamos dibujando, valga la redundancia, cerró, ¿verdad? O sea, llegamos cabal a la altura que habíamos delimitado. Esto son cosas bien importantes porque si hay algún error, pues el mismo dibujo nos va a decir dónde podemos estar fallando, ¿verdad? Hoy voy a redibujar sobre el objeto que ya dibujé. Lo voy a hacer con una polilínea, polyline, ¿sí? Y voy a empezar a dibujar sobre las líneas que ya tracé. Dibujo sobre eso porque necesito que la cara que estoy viendo realmente quede conformada como una sola pieza. Porque así es como funciona. Esto es un solo volumen, un solo objeto, una sola cara, ¿verdad? Entonces, si yo la toco, pues como es una polilínea, estoy tocando todo lo que son, pues, la cara. Hoy veamos, acá tiene 40, 20 tiene de separación, ¿verdad? Entre los dos cuerpos. Quiere decir que esto mide 10 y esto mide 10. Hoy, ¿qué hacemos? Vamos a copiar entonces. Vamos a copiar esta cara. La vamos a copiar hasta acá, al fondo. ¿Sí? Y hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos las líneas de 10, ¿no? Entonces, nos auxiliamos con estas líneas de acá. La voy a poner aquí y voy a tirar un círculo de 10 de aquí para acá. Estoy, y voy a copiar ese mismo círculo porque el ancho del otro lado también es de 10. Entonces, aquí para acá. Y cortamos la línea que queda a mediación. Aquí. ¿Okay? Borro, borro, ¿sí? Y vuelvo a copiar las caras. Copio esta cara de aquí, acá, y luego la puedo trasladar para acá. ¿Sí? Vamos a quitar esta línea que nos confunde de repente. También la voy a quitar para que no nos confunda. Y hoy, ¿qué tenemos? Tenemos esta cara, tenemos esta cara proyectada. Solo nos faltan las líneas que vienen en el otro sentido. ¿Sí? Si se fijan, señores, solo estoy copiando, moviendo, pegando, jalando. O sea, no hay comandos nuevos acá. Simplemente es que hemos utilizado, ¿verdad?, líneas a 30 grados. ¿Mm? Y hoy empezamos a cerrar, digamos,
todo lo que estamos viendo. Incluso pudimos haber hecho uno de estos volúmenes primero y luego solo copiarlo en su posición. O sea, las soluciones son variadas, son diversas dependiendo cómo usted lo interpreta. No hay una sola solución. Yo les he mostrado una de miles. Porque realmente para hacer esto hay tantas soluciones que todo depende de cómo nosotros lo veamos. Entonces hoy voy a ir borrando las cosas que ya no necesito. Acá me falta tirar las líneas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se ha quedado? ¿Alguien no entiende? ¿Jóvenes? Yo, no, nada. No, digan, o sea, cualquier cosa que ustedes tengan duda, díganlo, porque la idea es poderles solventar en el momento de la duda, ¿verdad? Así que no tenga pena de preguntar cualquier cosa. Oye, No, pero es que todavía no, porque yo veía una parte más ancha arriba, pero todavía no la he hecho. ok, vayan revisando, ¿verdad? Bien, entonces aquí ya tenemos ciertas líneas, ¿verdad? A veces los dibujos, fíjense bien, cuando yo no sé por qué me he encontrado con esa situación en estos dibujos que vemos, que ha desarrollado alguien, llama la atención que efectivamente, ¿verdad? La parte de arriba, las tapaderas de arriba parecían ser más anchas. Y Disculpe, yo creo que así es, porque hay una separación de 10 entre ellos. Entonces, solo son los 20 aquí abajo que son más separados, pero aquí arriba es una separación de 10. Entonces, estos hay que alargar. Dígame. el archivo, esa foto, ¿dónde está? Disculpe. Esa foto se las compartí aquí en el chat. Se lo voy a volver a compartir. Si no la tienes, denme un momentito para compartírsela. ¿Verdad? Ahorita se los estoy volviendo a compartir ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar desde el chat del Zoom y tenerlo. Entonces, como podemos ver acá, esta separación realmente es de 10. Entonces quiere decir que este cuerpo tiene que alargarse más. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a copiar esta línea. La voy a proyectar para acá. La voy a proyectar acá. Y entonces, acá debería de quedar, vamos a ver. Ah, no. Tiene que ser, perdón, una línea más pequeña. Ya vamos a ver. Si es de 5. Ahí. ¿Ya le llegó el archivo? ¿Le llegó el archivo? No me aparece, Pis. Aquí en el chat de ¿En Zoom el no me chat? aparece. Sí, en el chat, en el chat. No me aparece.